Bueno, buenos días a todos. Gracias por asistir a esta ponencia en la cual va a tratar el tema de DevOps, pero desde un punto de vista basado en nuestra experiencia con respecto a la investigación sobre sistemas robóticos autónomos. Mi nombre es Juan Pablo Fuentes, trabajo en el grupo SIA, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver un poquito también la empresa y demás y cuáles son nuestros servicios, pero bueno, la idea es que centralizar de alguna forma lo que sería el paradigma de DevOps, que está muy de moda, pero en lugar de basarme ese paradigma en la presentación de herramientas o soluciones como tal, sí que me gustaría ir desgranándolo en base a experiencia que hemos ido adquiriendo en otros ámbitos, como voy a comentar ahora, sobre la experimentación de sistemas robóticos. Bueno, como comentaba, yo estoy trabajando como coordinador técnico dentro del grupo SIA en la parte de soluciones tecnológicas. También colaboro en un grupo de investigación en la Universidad Politécnica de Madrid, el grupo de robótica cognitiva y computacional, en donde realmente realizamos investigaciones a nivel avanzado sobre sistemas robóticos con inteligencia artificial. Por eso esa rama, esa experiencia adquirida dentro de ese ámbito más académico, lo estamos tratando de aplicar dentro de lo que serían soluciones más corporativas que puedan llegar a potenciales clientes. Bueno, como datos de la organización, es una organización, Grupo SIA de origen español. Tenemos diferentes sedes en Madrid, en Barcelona, en Portugal. Y yo lo que me voy a centrar aquí van a ser las soluciones más dentro de lo que sería el gobierno IT. Dentro del gobierno IT, una de las soluciones es DevOps, y yo lo que voy a comentar aquí va a ser cuáles son las fases de DevOps, ¿vale? Cómo es nuestra visión con respecto a DevOps, y voy a poner en todo momento, voy a comparar esas fases de DevOps con respecto a lo que desde un punto de vista de diseño y desarrollo y operativa un sistema robótico requeriría, ¿de acuerdo? Bueno, como antecedentes, dentro del mundo DevOps es un paradigma, no me voy a centrar realmente en el significado como tal, lo vamos a ir ahora desgranando. Lo que sí que es cierto que nos encontramos en las organizaciones es que, y al final es un poco el core, el sentir del paradigma DevOps, es que hay una fragmentación entre los equipos de desarrollo y los equipos operativos. Este tipo de fragmentación, al final, lo que lleva a las organizaciones es a llevar a cabo una serie de procesos bastante artesanales. Solemos encontrarnos muchos silos, ¿de acuerdo?, dentro de lo que serían las organizaciones, y lo que implica son un aumento de costes y de alguna forma aspectos como el time to market o la calidad de las soluciones se resienten bastante. La idea de todo esto es que este proceso de DevOps, llevándolo a un proceso un poquito más ingenieril, el diseño de los propios sistemas robóticos basados en inteligencia artificial está basado en un proceso ingenieril, ¿de acuerdo? Esa parte muy robusta, ¿de acuerdo? Todas las fases tienen que pasar unas exhaustivas pruebas de calidad, unas exhaustivas pruebas de verificación y validación, como vamos a ir desgranando a lo largo de la presentación. La idea es aplicar ese tipo de pasos a lo que serían las soluciones más corporativas, a las que todos estamos más acostumbrados dentro del mundo del gobierno IT, ¿de acuerdo? En sí es una necesidad, ¿de acuerdo? Esa fragmentación probablemente muchos de vosotros la estéis viviendo o la hayáis visto en algunos otros sitios. Al final, dentro de lo que sería un ciclo de vida del desarrollo, son muchísimos los actores que están interviniendo, ¿de acuerdo? Hay numerosas software factory, equipos de calidad, equipos de arquitectura, equipos operativos, que todos tienen que hablar un mismo lenguaje, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Nos encontramos casos en los cuales hay un desarrollo, ¿de acuerdo? Hay un análisis, un diseño, se procede a la implantación del sistema, pero la operativa como tal, el despliegue de la solución, carece quizá de la trazabilidad necesaria para poder verificar que lo que en un principio se había diseñado se va a llevar a cabo. Esa garantía de que el sistema está completamente preparado para la puesta en producción, pues la verdad es que es una pregunta que siempre está en el aire, que a nosotros nos las hacen muy a menudo, y es difícil de contestar si no se sigue una metodología bastante robusta, ¿de acuerdo?
y es lo que voy a ir desgranando en cada una de las fases de lo que sería el ciclo de vida de un sistema. Al final, DevOps, como tal, yo lo entiendo de alguna forma como tender los puentes necesarios entre esos dos mundos, ¿de acuerdo? No es nada más, puede ser un invento un poco más marketingiano, un paradigma de moda, pero al final es algo que han pasado décadas en el tiempo y el problema está ahí, ¿de acuerdo? Lo que sí que nos está permitiendo, y eso es cierto, con las nuevas tecnologías, con las nuevas soluciones de despliegue de las diferentes soluciones, es construir unos puentes que sean lo suficientemente robustos, ¿de acuerdo?, e implementables dentro de las organizaciones. Si nosotros nos focalizamos únicamente en la implantación de una solución como tal, un determinado producto, estamos abocados en muchos casos al fracaso, porque es algo más cultural, ¿de acuerdo? Es algo más cultural. Vamos a ver a continuación, de hecho, un modelo en esa actividad de tender esos puentes necesarios, un modelo que plasma en una sola figura, en un modelo en V, como lo denomino yo, lo que sería todo un proceso más de desarrollo, como serían las fases de análisis y diseño y construcción de un sistema, con las fases más operativas. No nos engañemos, esto sería DevOps como tal. ¿Qué es lo que nos permite, qué es lo que añade este nuevo paradigma? Es el tender estos puentes, ¿de acuerdo?, que son necesarios para poder verificar de lo que unir ambos mundos, la parte de desarrollo con la parte operativa, ¿de acuerdo? Así de simple y así de difícil a la vez, ¿de acuerdo? Vamos a ir viendo cada una de estas fases y en todas ellas voy a poner como ejemplos esos sistemas robóticos que, como comentaba anteriormente, en esas experimentaciones en el laboratorio nosotros hacemos, y lo que estamos midiendo en todo momento son, como podéis ver aquí, diferentes requisitos desde el punto de vista de ingeniería, ¿de acuerdo?, que son completamente necesarios en un sistema robótico, pero que al final una aplicación corporativa, una solución corporativa debería tener. Al final un robot no deja de ser una aplicación con sensores y motores, podríamos decirlo que es algo muy parecido, pero con unos requisitos muy rigurosos, como son los que aparecen aquí. Temas de tiempo real, ¿de acuerdo?, acoplamiento lógico y físico de esos sistemas robóticos, la autonomía, ¿de acuerdo?, la autonomía de los sistemas robóticos, que es un gran hándicap. El fallo seguro, ¿de acuerdo?, de que cuando un robot esté operativo, si tiene que fallar, ¿de acuerdo?, falle de forma segura, garantizando la integridad de todo lo que está a su alrededor y sobre todo también las personas. Esa inteligencia que tiene que tener un robot, ¿de acuerdo? Yo me voy a basar mucho en robots autónomos, ¿de acuerdo?, que tienen una capacidad de aprendizaje y de adaptación al medio muy rigurosa. La propia evolución. Como veis aquí, hay muchos requisitos que un sistema robótico requiere, que al final las aplicaciones corporativas y las soluciones corporativas dentro del gobierno IT también lo van a requerir. La interacción con las personas, ¿de acuerdo?, y la robustez. Yo creo que la robustez al final, de alguna forma, sintetiza todo el sentido de esos requisitos que deberá tener un sistema robótico. Teniendo esos requisitos en mente, yo lanzaría la siguiente pregunta. Estos requisitos trazados sobre una aplicación, una solución IT, ¿somos capaces de garantizar que lo cumple cuando está realmente en un sistema en producción? Pues es muy difícil de poder garantizar y contestar a esa pregunta, y por ello lo que vamos a hacer es desgranar para cada una de esas fases y ver nuestro punto de vista, las lecciones aprendidas, para que eso se pueda llegar a conseguir, más allá de que, como yo comentaba, de basarme en la implantación de una herramienta a una determinada solución. Dentro de la fase de análisis es donde de alguna forma se especifica cómo va a ser funcionalmente nuestro sistema, qué realmente es lo que tiene que hacer. Dentro de lo que sería el diseño y análisis de un sistema robótico, esto estaría muy emparejado con lo que serían los comportamientos inteligentes que se tiene que dotar a ese sistema autónomo. Cuando hablo de sistema autónomo, es un sistema en el cual hay una fase de diseño, pero hay un determinado momento, hay un on, por decirlo de alguna forma, que el sistema robótico empieza a operar, por decirlo de alguna forma, sin la interacción de ningún tipo de tutor ni teacher que le pueda guiar. En esa funcionalidad, en un sistema robótico, por ejemplo, hay muchísimas arquitecturas. Una de las más conocidas es la arquitectura Subsumption, en la cual está basada de alguna forma en la especificación de una arquitectura basada mucho en la prioridad.
¿Qué sería lo prioritario, por ejemplo, en un sistema robótico? Lo prioritario, por poner un ejemplo, en prioridad número 3, ¿vale? Yo diría que alcanzar su objetivo. Fijaros cómo la forma de pensar que tiene que tener un robot. Es decir, y con prioridad 3, encontrar su objetivo. Sí, porque yo plantearía como prioridad 2, de alguna forma, deambular por el entorno, ¿de acuerdo?, en un sistema de navegación, por ejemplo, para poder obtener ese objetivo. Es importante que primero deambule antes de conseguir su objetivo, fijaros. Pero es que la prioridad número 1, ¿de acuerdo?, de un robot autónomo es el no colisionar con los diferentes obstáculos que pueda tener en su entorno. Es más importante el no colisionar que alcanzar su objetivo. ¿Por qué? Porque si diésemos la vuelta a esa arquitectura, y es como se piensa erróneamente dentro de las soluciones corporativas, nunca llegaríamos a alcanzar nuestro objetivo si el robot tiene delante una pared. ¿De acuerdo? Es la forma de pensar de cómo luego trazar esos requisitos para poder cumplir un catálogo de requisitos adecuado y poder tener una adecuada coordinación, la lógica que vamos a tener, el poder del algoritmo. Realmente al final las soluciones, había un estudio que días atrás que comentaba que al final el poder de todo lo que sería el mundo de la IT está basado en los algoritmos, no nos engañemos, en la propia lógica que vive dentro de las soluciones. Ese catálogo de requisitos, además de lo funcional, hay otros requisitos muy importantes. Aquí pongo un ejemplo de ellos para que los podáis ver, que en muchos casos se nos olvidan. Sí que es cierto que los equipos de desarrollo están muy centrados puramente en su rabiosa actualidad de basarse únicamente en lo funcional, por presiones, por compromisos, pero sin olvidarnos de otros requisitos no funcionales que también se tienen que considerar. Temas como son el rendimiento, la seguridad, la robustez, ¿de acuerdo? Esto llevado a un sistema robótico es vital, ¿de acuerdo? Imaginaos lo que os he comentado antes. En un momento determinado, el robot empieza a vivir, por decirlo de alguna forma, empieza a operar dentro de un entorno que para él es desconocido y sin la ayuda de nadie. Vuestra aplicación también va a estar en producción, ese sistema también va a estar en producción y la idea es que no le ayude nadie, ¿de acuerdo? Que funcione como tiene que funcionar. Este tipo de cuestiones son las que hay que garantizar luego cuando lleguemos a una fase posterior dentro del mundo de DevOps más orientado con la propia operativa, ¿de acuerdo? En cuanto al rendimiento, el tema de los bucles de control, la propia lógica, el poder del algoritmo, como yo comentaba anteriormente, desde el punto de vista de seguridad, que falle, si tiene que fallar el sistema, que falle de forma controlada, ¿de acuerdo? Que no provoque ningún tipo de problema más allá de la propia denegación de servicio, ¿de acuerdo? Y sobre todo, ser capaces de tener esa robustez en los sistemas robóticos. Está muy basado esa robustez en la capacidad que tienen para aprender, en ese aprendizaje automático basado en técnicas de Machine Learning, ¿de acuerdo? Como lecciones aprendidas, aquí nos encontramos con muchísimas casuísticas. Principalmente yo creo que muchas de ellas os vais a poder sentir, empatizar con ellas. El catálogo, este catálogo de requisitos que yo estoy comentando es inexistente o algunas veces ambiguo, ¿de acuerdo? Nos encontramos en muchos casos en los cuales las organizaciones no son lo suficientemente maduras y nos encontramos con catálogos de requisitos que son más una carta a los Reyes Magos, más que realmente plasmar la realidad de esa funcionalidad que yo os estaba comentando, que de un punto de vista experimental se requiere, pues aquí es difícil de ver. Los diferentes objetivos entre desarrollo y operación, ¿de acuerdo? Podemos tener el mejor sistema del mundo, pero si luego realmente no se opera de forma adecuada, iría al desastre, ¿de acuerdo? Y conseguir, de alguna forma, verificar ese nivel de cumplimiento. ¿Qué es lo que nos va a aportar DevOps? Lo que nos va a aportar DevOps, no nos engañemos, es esa trazabilidad, la capacidad de trazar el requisito, una vez que está en la mente de los analistas, con realmente el requisito en modo operación, ¿de acuerdo? Comentar también que esta primera fase, dentro del modelo Nube que yo antes estaba comentando, esta primera fase sí que es cierto, es una fase algo más artesanal, ¿de acuerdo? DevOps cobra un protagonismo más basado en la automatización de los procesos, más en la parte operativa. La parte de diseño es la que yo denomino fase fantasma. ¿Por qué? Porque en muchos casos lo que suele ocurrir es que de la fase de análisis se pasa a la parte de implementación del sistema y luego se pone en operación. Es difícil de ver un correcto diseño. El diseño es elemental.
ver aquí exactamente los puntos que se tratan con respecto a un sistema robótico, definir los interfaces que va a tener con los diferentes usuarios que van a interactuar con el robot, la propia lógica, el modelo de datos que va a tener. Nosotros manejamos robots de miles de euros, ¿de acuerdo? Que son muy avanzados a nivel de sensores, muy avanzados a nivel de motores, ¿de acuerdo? Pero fijaros, por ejemplo, nos pasó como anécdota de un robot, un humanoide, que anda de forma bípeda, ¿de acuerdo? Y tiene la incapacidad, ¿de acuerdo? En un entorno en donde hay, por ejemplo, en el suelo un simple cable, ¿de acuerdo? La incapacidad, si no hay un diseño correcto, de poder solventar y que de alguna forma sea capaz de evitar tropezarse con ese cable, ¿de acuerdo? Porque el sistema originalmente no estaba diseñado, no se había pensado de que esa situación podía llegar a ocurrir. ¿Esto qué ocurre? Pues que el diseño no está implementado, ¿vale? ¿De acuerdo? No está definido, el caso de prueba no se realiza y al final tenemos un robot que vale miles de euros, pero que si hay un cable en el suelo se tropieza y se cae, ¿de acuerdo? Esto es así, ¿por qué? Porque en la fase de diseño no hubo no se consideró esa cuestión. Es importante que haya un buen diseño, porque en muchos casos nos encontramos, como yo os comentaba, ese diseño es inexistente o ambiguo, y sobre todo un diseño que sea acorde con la arquitectura de la organización. En este caso, pensar que soy un robot bípedo, un robot que puede encontrar obstáculos en el suelo, ¿de acuerdo? Es un caso real. De hecho, es un robot bastante conocido, ¿de acuerdo? Dentro de la fase más operativa de DevOps, nos encontramos con la necesidad de verificar todo ello, lo que yo estaba comentando antes, verificar tanto la parte de análisis como que el diseño es correcto. Para ello tenemos que trazar una serie de pruebas que de alguna forma como resultado nos den garantías de que esos requisitos, ese diseño se cumple. Pruebas de funcionales, pruebas de rendimiento, de seguridad, de robustez. Yo os pregunto si en vuestras organizaciones o en los sistemas que vosotros estéis manejando todo este tipo de pruebas se hacen. ¿De acuerdo? Lo que nos proporciona DevOps es la capacidad para poder llegar a hacerlas, para poder tener planes, para poder tener esos casos de prueba, para poder solventar el problema del cable, por ejemplo, ¿de acuerdo? Esos casos de prueba en algunos casos ni siquiera están o nadie se los ha planteado, ¿vale? Por lo tanto, es difícil garantizar de que ese sistema, ese robot, está capacitado para ponerse a la venta o para estar en un sistema de producción. Como última parte, una vez que ya se tienen dentro de ese ciclo, ¿vale? En la parte más operativa, hay una serie de tareas que DevOps sí que contribuye a que se puedan automatizar. La computación lo que nos va a proporcionar es automatización. Parece increíble, pero sí que nos suele ocurrir este tipo de cosas. Todo lo que son operaciones relativas a la integración de los sistemas, a la propia paquetización, ¿de acuerdo? Al propio despliegue, eso sí que lo podemos automatizar. Ahí es donde tienen cabida esas herramientas, ¿de acuerdo? Herramientas de integración continua, quizá, herramientas de testing automático, no en las otras fases que yo comentaba al inicio de análisis y diseño, ¿de acuerdo? Que todavía están muy basadas en lo que el analista y el arquitecto tienen en mente, ¿de acuerdo? Por ello, al final, lo que tenemos son casos reales en los cuales el sistema no es el esperado por el cliente o no cumple los hitos de despliegue oportunos, etcétera. Al final, todo esto va a converger en una solución basada en integración continua, como yo os comentaba, que tanto en la parte de requisitos, diseño y construcción se van a poder garantizar mediante esa integración continua que se puede automatizar los procesos de despliegue, paquetización, etcétera, que comentaba antes, para poder garantizar que ese sistema es acorde al pensado inicialmente. Al final, todo esto, tenemos una serie de lecciones aprendidas que van dirigidas en todo momento a ser, sobre todo, muy exhaustivos con nuestras aplicaciones, que no se den situaciones como las que yo he comentado aquí, que a nosotros nos pasa con esos sistemas robóticos, o como el dron, por ejemplo, que está volando y hay un tipo de problema en la visualización de determinado landmark que hay en el entorno, el robot no está planificado para que haga una determinada acción y el robot se cae, ¿de acuerdo? Eso puede tener consecuencias ya no solamente económicas, sino que pueden afectar a la propia integridad de las personas. Ese tipo de cosas a nosotros nos pasan, y nos pasan aún así siendo muy exhaustivos,
¿de acuerdo? Y llevando años experimentando, llevando una línea de investigación muy importantes. Todas esas lecciones aprendidas en las que yo os quiero exponer aquí, ¿de acuerdo? Para que se plasmen en esas soluciones corporativas que recoge debajo del paraguas de DevOps. Como conclusiones al final, muchas de ellas ya las hemos estado comentando, sobre todo el nivel de exigencia. Tenemos que ser muy exigentes y sobre todo porque tenemos la capacidad de automatizar los procesos, de hacer esas pruebas. ¿Por qué no hacerlas? ¿Por qué no verificar el análisis? ¿Por qué no verificar el diseño si podemos hacerlo? Pero no únicamente basarnos en la implantación de una herramienta o uso de una herramienta. Eso sí que lo he comentado anteriormente y lo quiero resaltar. En todo momento poder tener unos objetivos y métricas compartidos, que esa fragmentación que inicialmente yo os hablaba no sea así, que podamos tender los puentes necesarios para que los equipos de desarrollo, ¿de acuerdo?, estén conformes con la forma de desplegar las soluciones y llevar a cabo la operativa de las mismas y que la gente de operación entienda perfectamente lo que en la fase de análisis y diseño se especificó de forma rigurosa. ¿De acuerdo? Al final lo que vamos a tener van a ser soluciones mucho más competitivas y de mayor calidad.